Las 17:04 de un 14 de febrero. Eso es lo que marcaba el reloj del salpicadero cuando aparqué frente a la floristería de la calle Velázquez y decidí que no iba a esperar más. Rodrigo me había mandado un mensaje a las 16:51. Cariño, reunión de última hora con un cliente. No voy a poder llegar antes de las 11. Lo compensamos mañana, ¿vale? 13 palabras. 13 palabras para cancelar la reserva que había tardado 3 semanas en conseguir, el vestido que había comprado el fin de semana anterior, la botella de Ribera del Duero que él mismo había elegido en diciembre, diciéndome que la guardáramos para una ocasión especial. Me quedé mirando el mensaje durante 47 segundos. Lo sé porque conté. Luego cerré el teléfono, entré en la floristería y compré una caja de bombones belgas que él llevaba meses diciendo que le apetecían. Los envolví en papel rojo en el mostrador, pagué con la tarjeta y volví al coche. No fui a casa. Debería explicar por qué. Debería explicar los 3 meses anteriores, pero para eso tendría que empezar por una tarde de noviembre, en la que Rodrigo llegó a casa con cara de haber corrido demasiado, y me preguntó mientras se quitaba el abrigo en el recibidor con una voz demasiado casual para ser casual. Oye, Elena, ¿tienes pensado hacer algo con la herencia de tu padre? Con la parte de los inmuebles, me refiero. Mi padre había muerto 16 meses antes. Nos había dejado, entre otras cosas, su participación en una sociedad patrimonial familiar que él mismo había constituido años antes de que yo naciera, Inmobiliaria Leal Sociedad Limitada, y que gestionaba varios activos en Madrid. Cuando el notario me explicó los términos del fideicomiso que mi padre había estructurado, entendí que aquella participación, un 51% del capital social, estaba blindada. No podía venderse, no podía cederse. No podía hipotecarse sin una autorización expresa mía en escritura pública. Mi padre había sido un hombre desconfiado con el dinero ajeno y muy protector con el suyo. Me había enseñado a hacerlo también. A Rodrigo nunca le había interesado demasiado ese tema, o eso había creído yo. La pregunta de noviembre me había parecido rara. No alarmante, solo rara. Le respondí que no tenía planes inmediatos, que la sociedad estaba bien gestionada, que ya veríamos. Él asintió, cogió el mando de la televisión y no volvió a mencionarlo. Pero yo sí lo recordé. Lo recordé durante 3 meses guardado en algún cajón mental del que no lograba deshacerme del todo, junto con otras cosas pequeñas que tampoco encajaban del todo bien. La factura del teléfono que en octubre empezó a venir sin el desglose de llamadas, algo que llevábamos años pidiendo juntos para controlar el gasto. El ingreso de 1.200 euros en la cuenta corriente compartida, que en diciembre aparecía como transferencia interna y que Rodrigo explicó como un reembolso de gastos de empresa, aunque nunca había visto ese tipo de concepto antes. La vez que en enero salió de la habitación para hablar por teléfono y cuando volvió tenía una expresión que no supe identificar pero que tampoco olvidé. Pequeñas cosas, nada concluyente. El tipo de detalles que una aprende a callar cuando lleva 6 años casada y ha decidido, en algún momento del camino, que la estabilidad vale más que la certeza. A las 17:31 de aquel 14 de febrero, recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Solo decía: tu marido no está en una reunión de trabajo, está en el edificio de Castellana 97, planta 14, por si quieres saberlo. Me quedé mirando esa frase durante más tiempo del que me gustaría admitir. Castellana 97. Lo conocía. Lo conocía muy bien, de hecho, aunque nunca se lo había dicho a Rodrigo de una manera directa. Era uno de los activos que formaban parte de Inmobiliaria Leal Sociedad Limitada, un edificio de oficinas de 17 plantas que mi padre había adquirido en 2003 y que la sociedad gestionaba desde entonces. Cuando Rodrigo empezó a trabajar para Berenguer y Asociados 4 años atrás y me dijo que la empresa había trasladado sus oficinas a Castellana, yo había notado algo. Una pequeña chispa de coincidencia. Pero no había dicho nada. No había ninguna razón para decirlo, o eso me había parecido entonces. Arranqué el coche. Durante el trayecto con el tráfico del centro de Madrid moviéndose a trompicones, intenté ser honesta conmigo misma. Intenté pensar con claridad. Quizás el mensaje era falso. Quizás era de alguien que quería hacerme daño a mí, o hacerle daño a él, o simplemente crear un problema donde no lo había. Quizá Rodrigo estaba exactamente donde había dicho que estaría, en una reunión tardía con un cliente en algún despacho de esa misma planta con café frío y el portátil abierto.
pensando en cuándo podría escaparse para llegar a casa antes de medianoche. Pero entonces recordé su voz aquel noviembre preguntando por la herencia de mi padre, con esa calma demasiado estudiada, y dejé de intentar convencerme. Aparqué en el garaje subterráneo del edificio a las 18:12. El vigilante de seguridad de la entrada me reconoció. Había estado allí varias veces acompañando a Fernando, el administrador de la sociedad, y me saludó con un gesto de cabeza. No le dije nada. Cogí el ascensor hasta la planta 14. El pasillo estaba casi a oscuras. La mayoría de las empresas que alquilaban espacio en ese edificio cerraban a las 6 o antes. Berenguer y Asociados tenía su oficina en las plantas 13 y 14. Normalmente a esa hora ya no quedaba nadie. Normalmente. Al fondo del pasillo, detrás de los paneles de cristal de la sala de reuniones principal, había luz. No la luz fría de los fluorescentes de oficina, sino algo más cálido, más deliberado. Velas, entendí después. Alguien había puesto velas en la sala de reuniones. Me detuve a 3 metros de la puerta. Oí la risa de Rodrigo, una risa baja, íntima, del tipo que hacía cuando estaba relajado y sin guardia. La risa que yo conocía de los domingos por la mañana y de las noches en que se había tomado más de una copa de vino. Una risa que llevaba meses sin escuchar dirigida a mí. Tenía la caja de bombones en las manos. El papel rojo brillaba un poco con la poca luz que llegaba del pasillo. No llamé a la puerta. No entré. Me quedé allí exactamente el tiempo suficiente para escuchar, además de la risa, una voz de mujer decir algo que no pude descifrar, y para ver a través del cristal la silueta de Rodrigo inclinarse hacia adelante sobre la mesa en dirección a esa voz. Luego me di la vuelta. Cogí el ascensor de vuelta al garaje. Me senté en el coche con la caja de bombones en el asiento del copiloto y el motor apagado durante 4 minutos y 30 segundos. Eso sí lo cronometré. Miraba el reloj del salpicadero y contaba porque necesitaba fijar los ojos en algo que no fuera lo que acababa de ver. Después saqué el teléfono y busqué a Amparo Medina. Amparo era la abogada que había gestionado el fideicomiso de mi padre. La conocía desde hacía 12 años, primero como la abogada de la familia, y luego con el tiempo como algo parecido a una aliada. Era una mujer de 62 años que hablaba poco y pensaba mucho, y que en los meses posteriores a la muerte de mi padre me había enseñado pacientemente y sin condescendencia todo lo que necesitaba saber sobre lo que había heredado. Marqué su número a las 23:17, 3 tonos. ¿Elena? Su voz sonó despierta como si no fueran casi las 12 de la noche de un 14 de febrero. Amparo, dije. Necesito que mañana a primera hora revisemos todos los documentos relacionados con Inmobiliaria Leal. Todos. Y necesito que me expliques qué pasaría si alguien hubiera intentado operar con activos de la sociedad sin mi autorización expresa. Hubo una pausa breve. ¿Cuándo dices a primera hora? A las 8, dije. Sí puede ser. A las 8 estoy en el despacho, respondió ella. Y Elena, no firmes nada esta noche, nada en absoluto. Colgué. Arranqué el motor. Y antes de salir del garaje, abrí el correo electrónico desde el teléfono y redacté un mensaje a Fernando Casas, el administrador de Inmobiliaria Leal Sociedad Limitada, con copia a Amparo. Notificación formal en mi calidad de socia mayoritaria con el 51% del capital social, de que a partir de esa fecha, cualquier comunicación con los arrendatarios del edificio de Castellana 97 debería contar con mi aprobación previa y explícita. Era un mensaje pequeño, una precaución más que una acción, pero era el primero. Salí del garaje a las 23:31. La caja de bombones seguía en el asiento del copiloto. No la tiré, la dejé ahí. A veces las cosas que no puedes tirar son exactamente las que te dicen la verdad sobre cómo estás. Rodrigo llegó a casa a la 1:26 de la madrugada. Yo estaba sentada en el salón con las luces apagadas. No porque quisiera dramatizar el momento, sino porque me había dado cuenta cuando encendí la lámpara del escritorio a las 2:30 de que la luz me molestaba, que prefería la oscuridad y el silencio y el sonido del tráfico lejano de la M30 filtrándose por las ventanas cerradas. Lo oí meter la llave en la cerradura. Lo oí detenerse un segundo, probablemente al ver que el piso estaba oscuro. Luego encendió la luz del recibidor y me vio. «Elena». Su voz tenía un tono de sorpresa que no logró disimular del todo. «¿Qué haces aquí a oscuras?» «Esperar», dije. No dije que estaba esperando. No era necesario. Se quedó en el umbral del salón.
Llevaba el abrigo puesto todavía, las manos en los bolsillos, y vi cómo sus ojos recorrían la habitación con esa rapidez característica suya, buscando información, buscando el ángulo de la situación. Era algo que siempre había admirado de él, esa capacidad de leer una sala en segundos. Ahora lo observaba desde fuera, como si viera ese mecanismo por primera vez, y me preguntaba cuántas veces lo había utilizado conmigo sin que yo me diera cuenta. «Ha sido una noche larga», dijo. «Sí», respondí. «Para los dos». Algo cruzó por su cara, lo suficientemente rápido como para que pudiera haberme convencido de que no había visto nada si hubiera querido convencerme, pero ya no quería. «¿Estás bien?», preguntó. «Esta noche no», dije. «Mañana ya veremos». Me levanté del sofá. Cogí el vaso de agua que tenía en la mesita, fui a la cocina, lo enjuagué en el fregadero. Oí sus pasos detrás de mí, deteniéndose en la puerta de la cocina. «Elena, ¿qué está pasando?» «Esta noche nada», dije sin darme la vuelta. «Estoy cansada, Rodrigo, voy a dormir». Pasé a su lado en el umbral de la cocina, volví al pasillo, entré en el dormitorio y cerré la puerta, no con un portazo, simplemente la cerré. Me tumbé en la cama vestida y escuché cómo él se movía por el piso durante 20 minutos. La cocina, el salón, el cuarto de baño. Escuché cómo abría el teléfono. Lo sé porque el sonido de la pantalla al desbloquearse tiene una pequeña vibración que lleva años siendo la misma, y lo cerró varias veces. A las 2:10 se acostó en el sofá. No intentó entrar al dormitorio. Eso me dijo más que cualquier cosa que hubiera podido decirme con palabras. A las 8 de la mañana del 15 de febrero, estaba en el despacho de Amparo Medina en la calle Serrano. Amparo tenía los documentos sobre la mesa cuando llegué. Era una mujer que creía en la preparación previa de la misma manera en que otros creen en la fe con convicción absoluta y sin necesidad de explicarlo. Me ofreció café, yo acepté, y durante los primeros 10 minutos no hablamos de Rodrigo, hablamos de los documentos. «Cuéntame qué quieres saber», dijo. Le expliqué la pregunta que me había hecho Rodrigo en noviembre. Le expliqué el mensaje anónimo del día anterior. Le expliqué lo que había visto o lo que había creído ver en la planta 14 del edificio de Castellana 97. Y luego le pregunté lo que llevaba horas necesitando preguntar. ¿Podría alguien haber operado con activos de la sociedad sin que yo me enterara? Amparo me miró durante un momento. «En principio no», dijo. «El fideicomiso que estableció tu padre es bastante sólido. Tu firma es necesaria para cualquier acto de disposición sobre los activos de Inmobiliaria Leal. Venta, hipoteca, cesión, modificación de contratos relevantes. Sin tu firma en escritura pública, esas operaciones no son válidas». «En principio», repetí. «En principio», confirmó ella. «Lo que vamos a hacer ahora es revisar el registro de operaciones de los últimos 2 años y cruzarlo con el historial notarial de la sociedad. Si hay algo que no debería estar ahí, lo encontraremos». Pasamos 4 horas revisando documentos. A las 2:15, Amparo apartó un expediente del resto y lo colocó en el centro de la mesa. «Elena», dijo, «necesito que mires esto con calma». El expediente contenía 3 contratos de arrendamiento modificados correspondientes a espacios en el edificio de Castellana 97, firmados en los últimos 18 meses. En los 3 aparecía mi nombre. En los 3 aparecía mi firma. Yo no recordaba haber firmado ninguno de ellos. «¿Puedes decirme si reconoces estas firmas?», preguntó Amparo. Las miré durante un buen rato. Eran parecidas a la mía, suficientemente parecidas como para pasar un primer escrutinio. Pero había algo en el trazo, en la presión sobre el papel, que no era exactamente mía. Mi firma tiene un bucle característico en la L de Leal, el apellido de mi padre, que yo conservé al casarme, que en esos 3 documentos era ligeramente diferente. «No son mías», dije. Amparo asintió, como si ya lo supiera. «¿Rodrigo tiene acceso a documentación de la sociedad?», preguntó. «No directamente», respondí, «pero en algún momento del año pasado le dejé ver algunos documentos cuando estábamos hablando de la declaración de la renta conjunta, documentos que tenían mi firma». «Suficiente para practicar», dijo Amparo en un tono completamente neutro. Salí del despacho de Amparo a las 2 de la tarde con 3 cosas. 1. Lista de documentos para peritar un número de teléfono de un abogado penalista especializado en falsedad documental. Y la instrucción explícita de no hablar con Rodrigo sobre nada relacionado con la sociedad hasta nuevo aviso.
En el ascensor del edificio de Serrano, mi teléfono vibró. Era Rodrigo. Llamada número 8 desde las 8 de la mañana. Cuando debió de darse cuenta de que me había ido sin decirle nada, las 7 anteriores las había rechazado, esta también. Pero fue la vibración lo que me hizo ver la notificación de un correo nuevo. El remitente era una dirección que no conocía, un nombre que tampoco, v.morales.bge@berenguerasociados.com. El asunto decía: necesito hablar con usted, es urgente, soy Valeria Morales. Me quedé mirando esa línea durante el tiempo que tardó el ascensor en bajar 4 plantas. Valeria Morales. No necesitaba buscarla. Rodrigo había mencionado su nombre varias veces a lo largo de los últimos meses. Su directora, la persona que había impulsado su última promoción. La mujer que, según él, era la mejor jefa que había tenido en su carrera. Lo había dicho con admiración. Lo había dicho con un tipo de respeto que ahora, retrospectivamente, iluminaba ciertas cosas de una manera que preferiría no haber tenido que ver. No respondí al correo, pero lo guardé. Llegué a casa a las 3 de la tarde. Rodrigo estaba allí. Había pedido la tarde libre, supuse porque el coche estaba en el garaje. Estaba en la cocina cuando entré y se giró hacia mí con la expresión de alguien que lleva horas preparando lo que va a decir. Elena, por favor, necesitamos hablar. Sí, dije, pero no hoy. ¿Cuándo? Lo miré. Miré su cara que conocía desde hacía 9 años, 3 de noviazgo, 6 de matrimonio, y traté de encontrar en ella algo que me ayudara a entender cuánto de lo que creía conocer era real y cuánto era una construcción que yo misma había preferido no cuestionar. Cuando esté lista, dije. Mientras tanto te agradecería que durmieras en el cuarto de invitados. Algo en su cara se movió. No fue dolor exactamente, fue algo más parecido al cálculo. ¿Puedes decirme al menos qué sabe?, preguntó. La pregunta me detuvo. No qué has visto, no qué crees, sino qué sabe. Era una distinción pequeña, y lo era todo. Suficiente, respondí, y me fui a la habitación. Esa noche, cuando Rodrigo llevaba 2 horas en el cuarto de invitados y el piso estaba en silencio, abrí el correo de Valeria Morales y escribí una respuesta de 3 líneas que podíamos vernos, que yo elegiría el lugar y que antes de encontrarnos necesitaba que ella me respondiera una sola pregunta por escrito. ¿Rodrigo Fuentes le dijo en algún momento que estaba separado de su mujer? Su respuesta llegó 17 minutos después. Solo contenía una palabra. Sí. El 22 de febrero quedé con Valeria Morales en una cafetería de la calle Goya que ella no conocía y que yo había elegido precisamente por eso. Llegué 10 minutos antes, pedí un cortado y esperé. Era una mujer de 41 años, 3 años mayor que yo, con el tipo de presencia que llena una sala sin necesidad de esforzarlo. Pelo oscuro recogido, traje gris, el gesto de quien está acostumbrada a reuniones donde todos la miran cuando entra. La vi cruzar la puerta y dirigirse a mi mesa sin dudarlo, como si llevar la iniciativa fuera simplemente su modo de moverse por el mundo. Se sentó. No pidió nada. Gracias por venir, dije. No me ha quedado otra opción, respondió ella. Supongo que lo entiende. Lo entendía. Durante los 40 minutos siguientes, Valeria Morales me contó su versión de los últimos 8 meses. Lo hizo con una precisión que agradecí fechas conversaciones concretas, nada de emoción superflua. Rodrigo se había acercado a ella en junio del año anterior con la excusa de una propuesta de colaboración para un proyecto de reformas en el edificio de Castellana 97. Habían empezado a reunirse con frecuencia. En agosto le había dicho que llevaba casi 1 año separado de su mujer, que la relación hacía tiempo que era solo una formalidad, que estaban esperando el momento adecuado para formalizar la separación. ¿Y usted le creyó?, pregunté. Sin juicio, solo la pregunta. Le creí, dijo, porque no tenía ninguna razón para no hacerlo y porque, bueno, uno cree lo que quiere creer, ¿no? Sí, dije. Eso sí lo entiendo. Hubo un silencio breve que ninguna de las dos llenó de manera innecesaria. Hay algo más, dijo Valeria, y es por lo que quería hablar con usted en persona. Abrió el maletín que llevaba y sacó una carpeta delgada. La colocó sobre la mesa, pero no la abrió todavía.
Rodrigo lleva meses presionándome para que firmemos un contrato de servicios entre Berenguer y Asociados y una empresa de reformas e instalaciones llamada Construcciones RVF. Lo ha propuesto 3 veces desde octubre, cada vez con un montante mayor. La última propuesta era de 2.300.000 euros para un contrato de mantenimiento y reforma de varios inmuebles en cartera. Escuché sin mover un músculo. La política de la empresa, continuó, exige auditoría externa para contratos por encima de 1 millón. Cuando mandamos la propuesta a auditoría hace 3 semanas, salieron algunas irregularidades. Construcciones RVF tiene una estructura accionarial un poco opaca. Pero lo que nos interesa es que uno de los inmuebles incluidos en el contrato propuesto es Castellana 97. La miré. Un inmueble, dije lentamente, que Berenguer y Asociados arrienda como inquilino. Exacto, dijo Valeria. Y un inmueble respecto al cual aparecen en la propuesta de contrato 3 modificaciones de arrendamiento que teóricamente ya habrían sido firmadas por la propiedad. Abrí la carpeta. Dentro había copias. Las mismas 3 firmas falsas que Amparo y yo habíamos identificado una semana antes. No dije nada durante un momento. Luego dije, Valeria, necesito que me dé estas copias y que esté dispuesta a declarar lo que me acaba de contar. Es por eso que estoy aquí, respondió ella. Salí de esa cafetería con la carpeta bajo el brazo y el pensamiento muy claro, más claro que en los últimos 10 días, de que lo que había creído que era una infidelidad tenía una arquitectura mucho más compleja debajo. Rodrigo no había llegado a Valeria solo por atracción. Había llegado a Valeria porque Valeria podía firmar un contrato de 2.300.000 euros. Y para que ese contrato existiera, necesitaba que los documentos de propiedad de Castellana 97, mi edificio, el edificio de mi padre, aparecieran modificados de una manera que lo situara dentro del perímetro de ese negocio. Había usado mi nombre, había imitado mi firma. Lo había hecho al menos 3 veces a lo largo de 18 meses. Esa tarde llamé a Amparo y le conté todo. Escuchó en silencio. Cuando terminé dijo, «Bien, mañana presento la denuncia». «¿Por qué conceptos?», pregunté. «Falsedad documental en documento privado con efectos sobre terceros. Uso indebido de identidad en el ámbito mercantil. Y estafa en grado de tentativa respecto al contrato de 2 millones. Dependiendo de lo que diga el perito sobre las firmas, podemos añadir falsedad en documento notarial, que ya es delito grave». Lo escuché todo, cada palabra. Las puse en orden en mi cabeza. «Amparo», dije después, «¿cuánto tiempo lleva esto?» «Las firmas falsas más antiguas que hemos identificado son de hace 18 meses», respondió. «Pero eso no significa que sea el punto de inicio, solo es el punto desde donde podemos probar». 18 meses. Rodrigo y yo llevábamos 6 años casados. 18 meses eran una cuarta parte de nuestro matrimonio. Una cuarta parte que él había pasado construyendo en silencio y con paciencia, algo que yo nunca había visto venir. Esa noche no dormí. No lloré tampoco. Eso vino después, y de una manera diferente a lo que esperaba. Lo que sentí esa noche no fue exactamente dolor, o no solo dolor. Fue la sensación particular de que el suelo que creías firme bajo los pies llevaba tiempo siendo de otro material, y nadie te había avisado, porque a nadie más le importaba especialmente que lo supieras. A las 11 de la mañana del día siguiente, Rodrigo llamó por 14ª vez desde el 14 de febrero. Esta vez lo cogí. «Elena», dijo. Su voz tenía un alivio enorme, como si la sola posibilidad de comunicación fuera ya una victoria. «Gracias a Dios. Necesito explicarte». «Rodrigo», lo interrumpí. «Habla con Amparo Medina». «¿Qué?» «Mi abogada», dije. «Amparo Medina. Tiene su número. A partir de ahora todo pasa por ella». «Elena, por favor, si me dejas hablar un momento». «Todo pasa por ella», repetí. Colgué. Me quedé mirando el teléfono durante un segundo. Luego lo dejé boca abajo sobre la mesa y fui a hacerme un té. A veces la frialdad no es ausencia de sentimiento. A veces es el único contenedor que tienes disponible para algo que todavía no cabe en ningún otro sitio. La denuncia se presentó el 23 de febrero. Amparo la depositó en el juzgado de guardia a las 10 de la mañana con el informe pericial preliminar sobre las firmas, las copias proporcionadas por Valeria Morales y un anexo de 34 páginas documentando el historial de operaciones de Inmobiliaria Leal, S.L.,
en los últimos 2 años. Yo no estuve presente. Amparo me había dicho que no era necesario y que era mejor que siguiera con mi rutina normal en la medida de lo posible. La apariencia de normalidad, me explicó, también es una herramienta. Así que ese lunes fui a trabajar. Soy arquitecta de interiores, llevo mi propio estudio desde hace 7 años en un local de la calle Hermosilla, y tenía una reunión con un cliente a las 11 sobre un proyecto de reforma en Pozuelo que llevábamos meses desarrollando. Fui a esa reunión. Hablé de distribución de espacios y de iluminación natural y de presupuestos. Tomé notas, estreché la mano del cliente al despedirnos. Y durante todo ese tiempo, una parte de mí estaba en un juzgado de Madrid, pensando en 18 meses de firmas que no eran mías. 3 días después de presentar la denuncia, recibí una llamada de un número que sí tenía guardado. Era Consuelo, mi suegra. Consuelo Fuentes tenía 68 años y era el tipo de mujer que había pasado toda su vida adulta haciendo de la discreción una forma de poder. Nunca levantaba la voz, nunca decía exactamente lo que pensaba. Siempre dejaba el suficiente espacio de interpretación como para poder retirar lo dicho si las circunstancias así lo requerían. Durante 6 años me había tratado con una amabilidad que nunca llegó a ser calidez. El tipo de cortesía que se extiende a la pareja del hijo, sin necesidad de que eso implique una verdadera aceptación. «Elena», dijo cuando cogí el teléfono, «necesito verte». «Claro», respondí. Quedamos en su casa de Chamberí esa misma tarde. Era un piso grande y oscuro, lleno de muebles de caoba y fotografías enmarcadas en plata. El tipo de casa que ha ido acumulando décadas encima sin renovarse nunca del todo. Me recibió en el salón, me ofreció café que yo acepté sin querer, y estuvo en silencio durante el tiempo que tardó en servirse ella también. «Elena», dijo por fin, «sé que Rodrigo ha hecho algo muy grave. No sé todos los detalles, pero sé que hay una denuncia». «Sí», dije. «¿Puedes retirarla?» Lo preguntó directamente, que fue en cierta manera lo más honesto que me había dicho en 6 años. «No», respondí con la misma directitud. «Elena». Consuelo dejó la taza sobre el platillo con un gesto cuidadoso. «Entiendo que estás herida, lo entiendo. Pero una cosa es lo personal y otra cosa es lo legal. Si esto llega a los tribunales, las consecuencias para Rodrigo van a ser muy graves, y para toda la familia». «Consuelo», dije, «lo que Rodrigo hizo no es solo una infidelidad. Ya sé que hay una mujer de por medio». «No», la interrumpí, «no es eso, o no es solo eso». Y entonces le expliqué. Se lo expliqué todo, con calma y sin dramatismo, porque me parecía que tenía derecho a saber por qué no podía pedirme lo que me estaba pidiendo. Le expliqué las firmas falsas. Le expliqué los 3 contratos de arrendamiento modificados sin mi consentimiento. Le expliqué el contrato de 2.300.000 euros. Le expliqué que su hijo llevaba 18 meses usando mi nombre y mi identidad jurídica para construir un negocio que yo nunca había autorizado y del que nunca me había dicho nada. Consuelo no me interrumpió. Escuchó. Cuando terminé, hubo un silencio largo. «No lo sabía», dijo. Y yo le creí, porque la expresión de su cara era la de alguien a quien acaban de reorganizar el suelo bajo los pies, y esa expresión no se finge. «Lo sé», dije. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo tú?» «Oficialmente desde hace 10 días. Con certeza documentada desde hace una semana». «¿Y antes?» «Antes tenía preguntas sin respuesta, y aprendí durante demasiado tiempo a vivir con ellas». Consuelo cogió la taza de café y la sostuvo entre las manos sin beber. Miraba a algún punto entre la mesa y la ventana. «Elena», dijo finalmente, «no voy a pedirte nada más». «Gracias», respondí, «pero necesito preguntarte una cosa». «Diga». «¿Lo amabas?» Me quedé con la pregunta un momento antes de responder. «Amaba la versión de él que creía conocer», dije. «El problema es que no sé cuánta parte de esa versión era real». Consuelo asintió lentamente como si esa respuesta tuviera un peso que reconociera. Me fui de su casa a las 6:30 de la tarde. En el ascensor revisé el teléfono y encontré un mensaje de Amparo. El juzgado había admitido a trámite la denuncia. El abogado que Rodrigo había contratado, uno de los mejores penalistas de Madrid, lo que me indicó que él llevaba días preparándose para esto. Había presentado ya un escrito preliminar de defensa,
alegando error en la interpretación de los documentos y falta de dolo. Amparo añadía al final del mensaje: «Es lo que hacen siempre al principio. No te preocupes, el perito habla por sí solo». Esa noche, ya de vuelta en el piso que ahora habitaba sola, Rodrigo se había ido a casa de su madre 3 días antes, lo que simplificaba muchas cosas. Me senté en el escritorio del salón con un bloc de notas y empecé a escribir. No un diario, no una carta, solo una lista de cosas que necesitaba resolver, separadas de las que Amparo ya estaba gestionando. El estudio, el coche que estaba a mi nombre, la cuenta bancaria conjunta que ya había separado, la declaración de la renta del año anterior, que habría que revisar en su totalidad a la luz de los nuevos datos. Listas. Siempre me han ayudado las listas. A las 10 de la noche, cuando ya estaba a punto de apagar el ordenador, llegó un último mensaje. No era de Amparo, ni de Rodrigo, ni de nadie relacionado con el proceso legal. Era de Valeria Morales. El Consejo de Administración de Berenguer y Asociados se reunió esta tarde de manera extraordinaria. He presentado los documentos de la auditoría. El contrato con Construcciones RVF queda anulado con efectos inmediatos. Y he pedido a Rodrigo que solicite una excedencia hasta que el asunto se aclare judicialmente. Una pausa. Luego otra línea. Sé que esto no le devuelve nada, pero quería que lo supiera. La respondí con 4 palabras. Gracias. De verdad. Gracias. Cerré el teléfono y pensé en Rodrigo recibiendo la notificación de la excedencia y entendiendo quizás por primera vez de manera concreta lo que significaba que el edificio desde el que había construido todo ese plan perteneciera en un 51% a la mujer que él había decidido subestimar. Han pasado 6 semanas desde el 14 de febrero. Madrid en marzo tiene esa luz particular de los días que todavía no deciden si son invierno o primavera fría por las mañanas, con algo de oro en las tardes si hay suerte y no hay nubes. Yo he aprendido en estas 6 semanas a notar esa luz de una manera en que no la notaba antes. Supongo que cuando se cae una parte importante de lo que creías que era tu vida, los sentidos se afinan en compensación. O quizás simplemente hay más silencio. Y en el silencio se perciben cosas que antes quedaban tapadas por el ruido. La primera sesión de mediación estaba programada para el 12 de marzo. Rodrigo llegó con su abogado Gustavo Pereira, que era exactamente el tipo de hombre que uno imagina cuando piensa en un penalista de alto nivel en Madrid. Traje perfectamente cortado, expresión de haber dormido bien, la clase de confianza que se construye sobre décadas de ganar casos que otros habrían dado por perdidos. Yo llegué con Amparo, que vestía como siempre, correctamente, sin ostentación, con la sólida presencia de quien no necesita comunicar nada más allá de su trabajo. Yo no entré. Fue una decisión que Amparo y yo habíamos tomado juntas la semana anterior. Técnicamente tenía derecho a estar presente. Legalmente no era necesario que lo estuviera. Y yo había llegado a la conclusión después de 6 semanas pensándolo, de que no había nada que yo necesitara ver en aquella sala que no pudiera contarme Amparo después. No porque me diera miedo, no porque no pudiera soportarlo, sino porque había comprendido que ya había dicho todo lo que tenía que decir. Y que seguir diciendo cosas, aunque fuera con la sola presencia de mi cuerpo en una silla de mediación, era un gasto de energía que prefería invertir en otro lado. Me quedé en la cafetería del edificio con un café y el plano de un proyecto nuevo, una reforma de un local comercial en Lavapiés que me habían encargado la semana anterior. Un espacio estrecho y largo que tenía el reto interesante de cómo hacer que la luz llegara al fondo sin perder calidez. Estuve 2 horas trabajando. Amparo salió a las 2:15 con la expresión de quien acaba de jugar bien sus cartas. «Han ofrecido un acuerdo», me dijo, sentándose frente a mí. «¿Qué tipo de acuerdo?» «Reconocimiento de los hechos en términos civiles, no en los penales. Eso sigue adelante. Restitución de cualquier beneficio económico derivado de las operaciones con las firmas falsas. Y una propuesta de liquidación de bienes matrimoniales, con renuncia expresa de Rodrigo a cualquier reclamación sobre activos vinculados a Inmobiliaria Leal. SL o al fideicomiso de tu padre». Lo escuché. ¿Y la causa penal? La causa penal sigue independientemente de lo que hagamos en el ámbito civil, dijo Amparo. Lo que quieren evitar es que tú te constituyas como acusación particular en el proceso penal. Eso complicaría mucho más las cosas para él. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? 10 días. Asentí.
Doblé el plano del local de lavapiés y lo guardé en la carpeta. Amparo, dije, ¿qué harías tú? Me miró con la expresión de alguien que lleva décadas respondiendo exactamente esa pregunta. Lo que me pides que haga tú, respondió. Lo que necesitas. No lo que te da más rabia ni lo que te da más miedo. Lo que realmente necesitas para cerrar esto. Pasé esos 10 días haciendo lo que hacía desde el 15 de febrero. Trabajar, caminar, dormir cuando podía, hablar con las personas a las que quería y que me querían a mí. Llamé a mi amiga Carmen, que vive en Barcelona, y que es la persona que más directamente me dice las cosas que no quiero oír, y que por eso precisamente más necesito escuchar. Estuvimos 1 hora y media al teléfono, y al final me dijo, Elena, ¿qué quieres tú? No lo que te mereces, no lo que es justo, lo que quieres. Quiero que acabe, dije. Pues ahí tienes tu respuesta. Firmé el acuerdo civil el 22 de marzo, reservándome el derecho a mantenerme informada del proceso penal sin constituirme como acusación particular. Era, como me explicó Amparo, una posición de equilibrio. No cerraba la puerta a nada, pero tampoco me encadenaba al proceso durante los próximos 2 o 3 años que podía durar la instrucción. Rodrigo firmó también. A través de su abogado me hizo llegar junto con la documentación un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano. Amparo me lo entregó sin comentarios. Lo abrí esa noche en casa. Dentro había una hoja, una sola, escrita a mano también. Elena, sé que no hay nada que pueda decirte que cambie lo que hice, pero necesitaba que supieras que lo que sentí por ti al principio fue real. Que si hubo un momento en que empecé a equivocarme, fue después cuando el miedo y la ambición me hicieron tomar decisiones que no tengo manera de justificar. No te pido que lo entiendas, solo quería que lo supieras. Leí esa carta 3 veces. Luego la doblé, la guardé en el cajón del escritorio y la dejé estar. No la tiré, no la quemé, no la respondí. La dejé en el cajón porque era a su manera un documento también, el tipo de documento que dice más sobre quién lo escribe que sobre quién lo recibe. 3 días antes, Valeria Morales me había llamado. Sé que probablemente esto es raro, empezó. Un poco, admití. Pero hay algo que quiero devolverte. Prefiero hacerlo en persona, si le parece bien. Quedamos en el mismo café de la calle Goya. Esta vez llegamos las 2 puntuales. Esta vez ella pidió algo, un té de menta. De su bolso sacó un reloj, un Longines plateado con la correa de piel marrón que yo reconocí en el momento en que lo vi, era el que le había regalado a Rodrigo por su cumpleaños, 3 años antes. El año en que habíamos ido a Lisboa en Puente de Mayo y habíamos estado hablando sobre qué tipo de vida queríamos construir y hacia dónde íbamos. Me lo dio en noviembre, dijo Valeria. Me dijo que era de su hermana, que se lo había regalado cuando aprobó las oposiciones. No tiene hermanas, dije. Lo sé ya, respondió. Sostuve el reloj en la palma de la mano. Era más ligero de lo que recordaba. O quizás yo lo estaba sujetando de una manera diferente. Y entonces sí lloré. No había llorado antes. No la noche del 14 de febrero en el garaje, no en el despacho de Amparo revisando las firmas falsas, no cuando Consuelo me preguntó si lo amaba. Había mantenido algo muy tenso y muy frío en algún lugar dentro del pecho durante 6 semanas, y ahora con ese reloj en la mano en una cafetería de la calle Goya, frente a una mujer que también había sido engañada y que había tenido la decencia de hacer el camino hasta aquí para devolvérmelo, ese algo se rompió. Lloré durante quizás 2 minutos. Valeria no dijo nada. Me acercó al servilletero y esperó. Perdona, dije cuando pude. No hay nada que perdonar, respondió ella. Nos despedimos en la puerta. No intercambiamos números de teléfono, no prometimos seguir en contacto. Pero sí hubo algo en ese momento en que nos miramos antes de ir cada una por su lado, que era reconocimiento mutuo. El de 2 personas que han pasado por el mismo laberinto desde entradas distintas y han tenido que encontrar su propio camino hacia la salida. Las últimas semanas he pensado mucho en qué significa que esa fuera la primera vez que lloré. He llegado a algunas conclusiones, aunque las conclusiones tampoco son definitivas nunca. He llegado a entender que no lloré antes porque durante 6 semanas estuve en un modo de funcionamiento que no dejaba espacio para el dolor mientras hubiera cosas que hacer, decisiones que tomar, documentos que revisar, conversaciones que sostener.
El dolor esperó. El dolor tiene esa capacidad de esperar. Pero también he llegado a entender que la razón más profunda por la que el reloj me hizo llorar no fue lo que representaba de Rodrigo. Fue lo que representaba de mí misma, una versión de Elena Leal que se había sentado en un café de Lisboa hace 3 años y había hablado del futuro con alguien que en ese mismo momento, o quizás ya poco después, había empezado a construir un plan paralelo en el que ella aparecía no como una persona, sino como un recurso. Y esa Elena no había visto nada. O lo había visto y había elegido no mirarlo. Eso es lo que destroza de verdad, no la traición del otro. La propia, el número de veces que una pequeña voz interior dijo, algo no encaja, y tú la callaste porque la alternativa que sí encajara, que todo encajara, que hubiera que reordenar el mundo entero, te parecía demasiado costosa. Hoy he vuelto a Castellana 97. He llegado a las 10 de la mañana con la misma luz de marzo que ahora ya tiene algo decididamente primaveral, y he subido en el ascensor hasta la planta 14. Esta vez el pasillo estaba iluminado. Las oficinas de Berenguer y Asociados siguen allí. El proceso judicial no implica que la empresa tenga que marcharse inmediatamente, y el nuevo contrato de arrendamiento que sí lleva mi firma está en regla. He entrado a la sala de reuniones. Es una sala de reuniones completamente normal. Mesa larga, sillas de ruedas grises, una pizarra en la pared. Las velas de hace 6 semanas no están. En su lugar hay un proyector y una cafetera eléctrica sobre una bandeja lateral. Alguien ha dejado un cuaderno abierto en un extremo de la mesa, con anotaciones sobre una reunión de equipo. Me he quedado allí 5 minutos. No he sentido lo que pensé que sentiría. No he sentido el peso de la noche del 14 de febrero de una manera que me aplastara. He sentido algo más parecido a un cierre. La diferencia entre una herida que supura y una que ya tiene costra y va hacia la cicatriz. He bajado al segundo piso donde está el despacho de Fernando Casas, el administrador de la sociedad. Le he dicho que tenemos una reunión pendiente sobre la planificación de los próximos contratos de arrendamiento, que hay 2 plantas que quedan libres en junio, y que quiere estar más presente en las decisiones sobre los inquilinos nuevos. Fernando me ha mirado con esa mezcla de alivio y ligera incomodidad de alguien que sabe que las cosas han cambiado de manera definitiva, pero todavía no sabe exactamente cómo serán a partir de ahora. Claro, Elena, ha dicho. Cuando quieras. La semana que viene, he respondido. El martes a las 10. He salido del edificio a las 11:15. Me he parado en la acera de Castellana y he mirado la fachada durante un momento. 17 plantas, cristal y aluminio. El sol de marzo rebotando en las ventanas superiores con ese efecto que los arquitectos llaman deslumbramiento controlado, y que al resto de la gente simplemente le parece que el edificio brilla. Es mío. No en el sentido posesivo y defensivo de quien necesita marcar el territorio, sino en el sentido práctico y claro de que aparece así en todos los documentos que importan. Siempre lo ha sido. Durante 6 años alguien vivió a mi lado, pensando que podía usarlo sin preguntarme, sin decirme nada, sin considerar siquiera que yo era la persona a quien habría que preguntar. Hay algo profundamente revelador en que el error más grande que cometió Rodrigo no fue subestimarme a mí. Fue no preguntarse nunca, en 6 años, qué era exactamente lo que yo sabía sobre lo que era mío. Aprendí muchas cosas en estos meses. Aprendí que la traición que más tarda en curarse no es la que te destroza el corazón. Eso duele, pero el dolor tiene bordes, tiene forma, se puede nombrar. La que más tarda es la que te obliga a mirarte en el espejo y preguntarte cuánto tiempo llevabas eligiendo no ver. ¿Cuántas veces confundiste la paz con la resignación? ¿Cuántas veces tomaste la decisión pequeña y cotidiana de guardar una pregunta en un cajón porque abrirla implicaba consecuencias que todavía no te sentías capaz de manejar? Esa es la conversación más difícil que he tenido en estos 6 meses. No con Rodrigo, no con Amparo, no con Consuelo, conmigo misma. La de preguntarme qué parte de lo que pasó me pertenece, no en el sentido de la culpa, porque la responsabilidad de sus decisiones era suya, sino en el sentido de qué voy a hacer diferente a partir de ahora. Y lo que voy a hacer diferente es exactamente lo que hago hoy, y mañana, y la semana que viene, cuando me siente frente a Fernando Casas con los planos del edificio sobre la mesa. Estar presente. En mi vida, en mis decisiones, en lo que es mío.
no de manera defensiva, no con desconfianza hacia todo y hacia todos, sino simplemente sin ceder la presencia que me corresponde. El reloj de Rodrigo está en el cajón del escritorio de mi estudio. No lo voy a llevar, pero tampoco lo voy a tirar todavía, porque creo que hay momentos en la vida en que los objetos necesitan quedarse donde están hasta que uno está listo para decidir qué hacer con ellos, y ese momento todavía no ha llegado. Llegará. Por ahora hay un proyecto de reforma en Lavapiés con un problema de luz que todavía no he resuelto, y una reunión el martes en Castellana 97 y una cafetería en la calle Velázquez, donde hoy, de camino al estudio, me he pedido un café solo y me lo he tomado despacio mirando a la gente que pasaba por la calle, pensando en nada en particular. Hay vida en eso, más de la que esperaba encontrar tan pronto. La traición más profunda no es la que te destroza el corazón, sino la que te obliga a mirarte en el espejo y preguntarte cuánto tiempo llevabas eligiendo no ver. Pero la pregunta, una vez que te la haces de verdad, también es el principio de algo, y ese principio es solo tuyo.